Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a partir de lo que la señora senadora ha referido como una experiencia particular en la carrera judicial por muchos años y en lo fundamental dedicado precisamente a la promoción, a la difusión y sobre todo a las resoluciones en materia de derechos humanos. De esta suerte, de manera breve, y la mejor manera de hacerlo creo que es atendiendo a algunos apuntes breves, también haciendo una selección de algunas cosas que son importantes, así lo considero, para su conocimiento. Debo reiterar a ustedes que esta exposición es a partir de esa carta de intención señalada en coadyuvar con la experiencia obtenida en el campo jurisdiccional en la protección de los derechos ahora en este cuerpo colegiado de carácter consultivo en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Todos sabemos que este órgano y sus correspondientes órganos, comisiones nacionales estatales, son instituciones fundamentales del Estado mexicano. Reflejan en estos tiempos un acelerado recorrido nacional tendente a la protección y promoción de los derechos humanos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, como institución encargada de promover y defender los derechos humanos y sobre todo de velar porque las instituciones del Estado otorguen un recurso efectivo a las víctimas de violaciones a derechos humanos, es hoy pieza clave del Estado democrático de derecho. Como todos recordamos, a partir de la reforma constitucional de 2011, los derechos humanos constituyen el centro de actuación de las autoridades obligadas a promover, proteger, respetar, garantizar los derechos humanos, y esta decisión soberana implicó un cambio de paradigma en la actuación del Estado. Hoy, cualquier autoridad debe actuar otorgando siempre la protección más amplia al individuo y en ese tenor se consolida constantemente nuestro Estado de Derecho. Así, la Comisión debe marcar la pauta en la protección de los derechos fundamentales, mejorando la gestión del Estado en el cumplimiento de la obligación que impone a todas las autoridades nuestro texto constitucional. Sin embargo, en México, en el campo de los derechos humanos, todavía existen las que se han señalado siempre, las dos realidades. La legal, es decir, el marco constitucional, legal, reglamentario, convencional, y por el otro, el campo de la realidad. ¿Cuál realidad? La de la verdadera vigencia de los derechos humanos. La violación de los derechos humanos se actualiza tanto por comisión como por omisión de las autoridades. La actuación de la CNDH como ente autónomo es un contrapeso toral al ejercicio del poder estatal. Es la expresión de una política de Estado que permea a todas las instituciones provocando un cambio estructural para la protección efectiva de los derechos humanos. Ahora bien, como juzgador, tuvimos la oportunidad de enfrentar el reto de hacer realidad los derechos humanos contenidos en nuestro sistema jurídico. Desde el frente de la impartición de justicia buscamos siempre aquella interpretación del orden normativo de fuente constitucional o convencional que se tornara en la mayor protección de la persona. Pero estoy convencido de que la vigencia efectiva de los derechos humanos exige una labor conjunta, una lucha desde diversos frentes. La CNDH es actor fundamental en la cultura de la defensa de los derechos humanos, es el promotor de la obligación estatal de protegerlos, es el principal interlocutor entre las demandas ciudadanas en materia de vulneración de derechos humanos y el Estado. Solo podemos hablar de un Estado consolidado democráticamente, de un Estado próspero, justo, cuando se pueda afirmar que aquel pone a las personas y sus derechos sin exclusiones, sin discriminación, en el centro de la actividad de la autoridad. Esto es lo que salvaguarda nuestra Constitución al prever organismos autónomos de protección de derechos humanos que deberán garantizar a los más vulnerables un acceso real al sistema de impartición de justicia. La defensa de los derechos humanos fue la base sobre la cual constituí mi carrera como juez constitucional. Su promoción y protección son, pues, un compromiso personal y que hoy fundamentan precisamente mi aspiración de ser miembro del Consejo Consultivo de la CNDH. En efecto,
si analizamos el desarrollo constitucional del organismo Comisión Nacional de los Derechos Humanos desde su creación, el diseño constitucional ha obedecido a generar un organismo que dé respuesta definitivamente y una respuesta seria a la protección y salvaguarda de los derechos humanos. Inclusive ha tenido todo un desarrollo en los últimos años a partir, sí, de su creación, pero que ha venido a constatar precisamente esa intención constitucional de fortalecerlo. Y quiero destacar 3 aspectos en este desarrollo. Uno de ellos, las reformas constitucionales que propiciaron el que fuera esta comisión un ente de carácter autónomo. Esto es, en el nuevo texto de esas reformas constitucionales del 99 se estableció que contaría con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía de gestión. Esto es, esa reforma constitucional tuvo como finalidad obtener su consolidación. También las reformas al artículo 102 constitucional, en el apartado B, al determinar que es un órgano del Estado, pero no del gobierno. Es decir, es un órgano establecido por la Constitución con funciones públicas, encargado de la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos, que no está subordinado a algún poder público. Esta característica de su autonomía es la que viene a dar un fortalecimiento, creo, importantísimo, sin relevantes para poder desarrollar efectivamente su trabajo de protección y de reparación. Es un ente, un órgano constitucional autónomo, y esto es lo que hay que promover, que efectivamente no solamente se sienta, sino que lo crea el propio órgano. Otra modificación constitucional destacable definitivamente y que implica ese diseño constitucional, el designio constitucional de estarlo fortaleciendo. Ya lo hizo autónomo, pero fortalece sus atribuciones constitucionales, sus atribuciones para efecto de una efectiva salvaguarda y representación de los derechos y libertades fundamentales, al permitir constitucionalmente que puedan impugnarse leyes de carácter federal y estatal y del Distrito Federal, así como tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano que vulneren los derechos humanos consagrados en la Constitución. Se le considera parte en las acciones de inconstitucionalidad y una forma constitucionalmente válida para su promoción. Este fortalecimiento es el que nos lleva a nosotros, en lo particular, aquí lo señalo en esta comisión respetuosamente, a formar parte de ese cuerpo consultivo tan importante, y tan importante lo es que está en la Constitución, en el artículo 102, este cuerpo está representado, desarrollado en la ley y desarrollado en su reglamento. Esto es, si el designio constitucional es tomar en serio un órgano constitucional autónomo, y yo quiero insistir mucho en eso, en tanto que siguiendo las atribuciones legales que se establecen para este Consejo Consultivo y dentro de las posibilidades de establecer lineamientos dentro de la Comisión como unas atribuciones, tratar de impulsar el fortalecimiento de la autonomía de esta Comisión Nacional de Derechos Humanos, darle sentido a las atribuciones que han venido desarrollándose, ya no solamente como autónomos, sino como ser parte en las acciones de inconstitucionalidad, y desde ese sentido también último de atribuciones, en esta fracción primera, establecer los lineamientos, tratar de encontrar la mejor solución para las reparaciones integrales. Esto es, participando en un cuerpo colegiado de esta naturaleza, que tiene impulso normativo, que tiene impulso de opinión, de consejo para el mejor desempeño de la comisión, tratar de fortalecerlo en estas líneas fundamentales, que es lo que a su servidor lo han inspirado a esta pretensión de formar parte de este cuerpo consultivo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Silva Mesa. ¿Quién tiene
uso de la palabra para hacer las preguntas pertinentes. Se las vamos a hacer las preguntas y usted al final tendrá una intervención para contestar todas, por favor, si es tan amable. En primer lugar, le voy a dar la palabra a la senadora Lucero Saldaña. Muchas gracias, presidenta. Senadora Angélica de la Peña. Señor exministro, muchísimas gracias. Creo que es indudable que su experiencia en la Corte, nada menos de nuestro país, y en el tema de derechos humanos, donde hubo protocolos también que se aprobaron en esa materia y que tiene muy claro lo que es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero sobre todo las funciones del Consejo, desde esas funciones, cómo lograr que efectivamente se dé la protección y sobre todo el acceso a la justicia y a la reparación integral del daño, como lo ha señalado. Vemos la importancia que le da a fortalecer la autonomía de la Comisión Nacional como un ente del Estado y que esto fortalezca precisamente las funciones que realiza la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Mi comentario y pregunta estaría enfocada hacia el concepto que hoy se ha vertido de en dónde estamos en materia de derechos humanos de nuestro país. Hay quienes han hablado de una crisis en el tema. ¿Qué oportunidades le vería nuestro ex ministro a el tema de derechos humanos? Por supuesto que hay riesgos, pero ¿qué oportunidades en esta crisis le vería para nuestro país? Por su respuesta y atención, muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Por favor, la senadora Laida Sansores Román. Señor ministro, para mí siempre ministro, yo que le voy a preguntar, usted nos ha dado lecciones de probidad, de sensibilidad, de una gran experiencia, un hombre progresista. Soy su admiradora, no le puedo preguntar nada más que felicitarlo. Creo que sus sentencias fueron un referente para lo que es el sistema de justicia y créame que usted iluminó el Poder Judicial. Es de los grandes orgullos que tenemos cuando uno aspira a una corte independiente y autónoma, muy al estilo del 1857, que decían que era fiera y prácticamente rabiosamente independiente. Muchísimas gracias. Cierra con broche de oro esta sesión en la que hemos escuchado gentes brillantes y para nosotros es un honor tenerlo en esta casa. Gracias. Muchas gracias, senadora. Por favor, la senadora Adriana Dávila Fernández. Primero agradecer la espera, porque le tocó estar aquí algunas horas y las comparecencias de los compañeros que participaron, pues la verdad es que insisto en que tenemos un problema severo para elegir y para revisar cómo nos vamos a poner de acuerdo en esta selección. Yo quisiera centrar mi pregunta en dos preguntas, señor ministro. La primera es, ¿cómo desde un consejo consultivo que no tiene otras facultades de decisión, que es un consejo solo de eso, de consulta, se puede fortalecer la autonomía de la institución, entendiendo que hay una cabeza que es el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y que evidentemente en estos perfiles que llegan al Consejo Consultivo pues no haya una confrontación sino un acompañamiento respecto de su propia autonomía. La segunda, preguntarle concretamente cómo lograr
¿O qué opina respecto a las propias modificaciones que pudieran plantearse a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos respecto de la no reelección del titular? Nosotros hoy se puede reelegir por 2 periodos, eso ha sido un tema que incluso el actual titular de la CNDH planteó como una propuesta de no buscar su reelección, pero ¿cuál es la opinión que tiene el ministro? Tercero y última pregunta. Este Senado le ha dado por conformar muchos organismos autónomos, todos ellos colegiados, ¿no? O una gran parte colegiados, solo tenemos a la CNDH con individualidad, el resto de los organismos que conformamos, unos autónomos, otros no, en esta conformación que a veces se nos ha criticado por parecer una distribución de cuotas partidistas y más allá de asuntos de carácter profesional. La CNDH no está planteada así, hay un solo titular, a diferencia de otros institutos como el de telecomunicaciones y demás, en la propia Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y en ese sentido va mi pregunta, ¿qué hacer con órganos colegiados como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que hoy me parece está en entredicho esta misma defensa que tiene que ver con las víctimas que no están siendo atendidas concretamente en un asunto? Así, ¿cómo la comisión tendría que actuar para exigir a estas instancias que, si bien es cierto, tienen cierta independencia, no actúan a veces como si fueran autónomos o organismos de la sociedad civil organizada que tienen un papel completamente distinto? ¿Cuál es la opinión del ministro? Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Yo le quiero preguntar, en su exposición ahorita nos menciona que tendríamos que estar viendo permanentemente que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, refrendar permanentemente que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es un organismo autónomo. Ciertamente forma parte del Estado, eso me gustó mucho, pero no es un órgano gubernamental, no es una institución que forma parte del gobierno, sino desde este contexto del Estado. Desde su punto de vista, ¿qué es lo que tendríamos que hacer, hacia dónde tender que en la ley reglamentaria de la propia comisión quede refrendado efectivamente esta autonomía, tomando consideración que forma parte del Estado? Por sus respuestas, muchas gracias. Bueno, es que nada, en el tema de la espera no hay absolutamente nada de que disculparse. Están en las tareas legislativas y es su compromiso, y el nuestro también era nuestro compromiso de esperar nuestro turno. O sea que no hay absolutamente ninguna cosa que disculpar. Son muy, muy interesantes las preguntas que se han formulado y agradezco a la senadora Sáenz las expresiones que ha tenido para mi persona. Solamente me comprometen, ya no en el ejercicio anterior, pero en el futuro, pues a justificarlas. Muchas gracias. En relación con la señora senadora que hacía referencia a crisis y oportunidades, en el tema creo que a veces el empleo fácil de los términos es el que viene a complicar las cosas. Crisis, ¿cuándo? Crisis, ¿por qué? Crisis, ¿de qué medida? Etcétera. Es muy fácil decir, hay una crisis cuando en temas novedosos o en temas que están encontrando nuevas interpretaciones, nuevos caminos, a lo mejor se hace crisis en la interpretación, crisis en la implementación. Yo no hablaría de crisis, más bien en el sentido positivo. ¿Qué oportunidades tenemos frente a estas cuestiones? Y tratar de quitar del lenguaje el tema de la crisis, porque no creo que haya una crisis en el respeto a los derechos humanos. Tal vez no la forma adecuada, o en ciertos temas puedan hacerse las cosas mejor o de manera diferente. En el tema de oportunidades, yo creo que todos tenemos oportunidades ahora y todos los miembros del Estado mexicano las tenemos. ¿Por qué? Por los mandatos constitucionales, y en lo particular siempre he señalado, no hay que ir a buscar las soluciones donde no están.
nuestras soluciones están en la Constitución, no fuera de ellas. Nosotros tenemos que encontrar las mejores formas de interpretar, de aplicar, de situarnos como poderes públicos en principio, con donde nos está colocando en materia de derechos humanos la propia Constitución. En el centro de nuestra actividad está el respeto total y absoluto de los derechos de las personas, el respeto de sus libertades como mandato expreso constitucional. Toda la actividad del Estado, absolutamente toda la actividad del Estado, a partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, está ligada para tener la mejor protección y la mejor aplicación de los derechos, o si hay conflicto, el que sea más favorable para las personas tiene que estar ahí presente. Y es una obligación constitucional. Entonces, ahí están nuestras oportunidades para que haya un respeto absoluto a los derechos humanos si tenemos un correcto comportamiento. Un correcto comportamiento, porque aquí señalábamos en lo particular las dos realidades de los derechos humanos. Decíamos la normativa, sí, la constitucional, ahí están, los derechos humanos, sí, ahí están, pero ¿qué es lo que pasa? La auténtica vigencia. Porque esto también se deriva al discurso de los derechos humanos, que es otra cosa. Se habla en el discurso de la protección, etcétera, etcétera, pero a veces no gusta y a veces incomoda a quien señala que hay violaciones, que no se están aplicando, que no se está implementando, como puede suceder a cualquier ente u órgano que tenga a su cargo la corrección del poder público, la corrección de los actos del Estado, la corrección de los poderes. Claro, es una situación incómoda, pero estamos en una gama de oportunidades para difusión, promoción, aceptación fundamentalmente y corrección y reparación. Por eso el tema que se está hablando y lo están ustedes trabajando en el Senado, están estudiando el tema de la reparación, para que no queden simplemente el señalamiento, sí, y después que, ahora, una reparación ¿cómo? Ordinaria, no, es una reparación en materia de derechos humanos, así como sucede en otro tipo de derechos, en aquellos intangibles, en aquellos que dicen, bueno, ¿y cómo reparo? Sí hay forma de reparar y no son las formas tradicionales. ¿Hay que reparar en materia ambiental? Sí, es una reparación en materia ambiental, no en otras materias, como reparo. Entonces, aquí es el ingenio de todos y esas son las oportunidades que tenemos todos. Ahora, la quiero vincular con la respuesta a la señora senadora, en el sentido, desde el Consejo Consultivo, como si está un presidente en una estructura que tenemos, dada legal y reglamentaria, donde el Consejo Consultivo tiene funciones de eso, de consulta, de orientación, tiene otras de aprobación de informe, de aprobación de medidas, de aprobación, el diseño de acuerdos. Ahí es donde este cuerpo colegiado, vamos a decir, que está, desde luego, actúa no separadamente, no compite con el presidente, tiene cada uno sus funciones. ¿Cómo funcionará esto? Cada quien haciendo lo que le toca constitucional, legal y reglamentariamente. Es una función muy importante. Yo creo que sí puede hacerse sin afectar un trabajo ni del presidente ni integralmente de la materia sustantiva de la comisión, a partir del señalamiento de lineamientos, a partir de propuestas, etcétera, para la mejor conducción a la protección en un órgano consultivo. El órgano consultivo, que lo bueno es que es un órgano colegiado multidisciplinario, y qué bueno que es multidisciplinario, que tenga todas las ópticas para sopesar y mediante votos tenga resoluciones que orienten la buena marcha de la comisión, haciendo lo que le toca al presidente, haciendo lo que toca al Consejo. Lo relaciono con esto en esta función. Y el tema de la reelección, el tema de la constitución de los órganos constitucionales autónomos. Sí, efectivamente, son decisiones soberanas que se vienen tomando en la constitución de los órganos constitucionales autónomos. Son de diversa naturaleza, tienen contenidos sustantivos, funcionales, etcétera, muy diversos, y sí ha llamado la atención que son diversos en todos, hasta en su sistema de nombramiento de los integrantes. No hay uniformidad,
pero no necesariamente tienen que ser uniformes, tienen que ser adecuados a el cuerpo que se quiere crear, la forma en que se quiere que funcionen. En algunos casos es pertinente una reelección, a lo mejor en otros no, pero eso es prácticamente lo que tiene que sopesar el legislador, o en una reforma constitucional, el Poder Revisor de la Constitución, tienen que sopesar estas cuestiones. Como todo producto humano, cultural, el derecho es uno de ellos, ni todo bueno ni todo malo. Y en otra cuestión van acreditando sus bondades o sus debilidades, sus fortalezas digitales, se van acreditando en el momento. El tema es rectificar a tiempo. Gracias. Pues muy bien, muchas gracias al señor exministro Silva Mesa por su participación, por contestar nuestras preguntas. No nos queda más que darle las gracias y nos comunicaremos con él en función de lo que lo que acordemos en el Senado de la República, y por supuesto le damos nuevamente las gracias por su paciencia. Muchas gracias. Sí. Bueno, levantamos la sesión. Muchas gracias a todos ustedes por